Buenos días, amados hermanos y hermanas. Hoy llegamos al día 22 de haber comenzado esta travesía tan emocionante en la que hemos podido sumergirnos en la palabra del Señor. Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es el que las escrituras se abran a nuestro corazón, el que hará que nosotros podamos crecer en fe. ¿Cómo está nuestra fe hoy? A través de estos 22 días que las escrituras se nos han abierto y que hemos podido entender en los inicios y poder entender ese amor de Dios y poder entender acerca de Jesucristo prefigurado desde este tiempo. ¿Ha cambiado algo en nuestro interior? ¿Ha sido transformado algo dentro de nosotros? ¿Estamos gozosos de poder conocer la palabra del Señor, de poder conocer que hay un propósito en nuestras vidas? Si hemos podido ver a través de todos estos días, vemos que Dios no hace nada al azar. Todo en su palabra, todo lo que ha sucedido está interconectado. No hay nada en la Biblia que sea un elemento aislado. Así que, ¿cómo hemos de ser nosotros un elemento aislado en ese perfecto plan que Dios tiene? Nosotros somos una pieza importante en el desenvolvimiento del reino de Dios en la tierra. Hay un propósito por el cual fuimos creados y el conocer su palabra, el conocer a Dios, el poder ver claramente la imagen de Dios, nos va a hacer que nosotros podamos entender claramente el propósito que Él ha tenido para formarnos a cada uno de nosotros. Llegamos a Génesis 22 y aquí es un punto realmente difícil de poder entenderlo, porque la fe de Abraham es probada. Es probado este caminar que Abraham ha tenido con el Señor. Podría ser ya de unos 45 años de caminar de la mano de Dios desde que salió desde la tierra de Ur de los Caldeos. Y aquí está Abraham atravesando una crisis de gran peso. Hemos visto que desde el momento que Abraham salió, él pudo atravesar y pudo aprobar varias pruebas que fueron presentadas a él. Una de las primeras pruebas fue el salir y dejar su familia, y él lo supo hacer. Él encaró muy bien esta separación de su tierra, de su parentela, aunque vimos que se llevó a su papá y a Lot. Y bueno, su papá muere en el camino prácticamente y ahora tiene a Lot, a quien él ama, y yo puedo creer que Abraham amaba como a un hijo, a Lot. Pero llega el momento en que tiene que tomar una decisión y esto es otra crisis de peso en su vida, pero él tiene que optar por la conciliación, por la estabilidad y la paz familiar, y se separa de Lot. Luego, más adelante, él es enfrentado ante esa situación de tener que separarse de su hijo Ismael, a quien por supuesto amaba. Era ya un joven de 14 años, era un adolescente, habían transcurrido quizás muchas cosas juntos, habían jugado, habían trabajado juntos, habían reído juntos, pero tuvo que separarse. Todo esto en obediencia a la voz de Dios, a la palabra del Señor. Saben, Abraham pudo enfrentar toda crisis de separación sabiendo que esta separación le mantenía de cerca de Dios, le mantenía en el centro de la voluntad de Dios.
Por eso él pudo hacerlo. Pero ahora estaba ante la mayor de las crisis, ante la mayor de la prueba que él y que cada uno de nosotros pudiésemos estar. Génesis 22 comienza diciendo: aconteció después de estas cosas, o sea que había pasado bastante tiempo, y terminó Génesis 21:34 diciendo: y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Esto nos hace saber que sí, verdaderamente habían pasado muchos días, muchos años. Así que Isaac ahora, que está grande, se cree que Isaac tendría entre 18 a 33 años, que ya no era un niño, ya era un joven adulto, un joven grande, y vamos a ver el por qué más adelante. Dice que después de que pasó estas cosas, probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y le dio estas palabras que yo puedo pensar que para Abraham fueron palabras que sonaron a muerte para él. Muerte de él mismo, muerte de su amor, muerte de sus ilusiones. Y le dice Dios: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios le estaba pidiendo a Abraham que entregara a su hijo en holocausto, que se lo entregara a él, que lo ofrendara a él, que se separara de él, que lo arrancara de su corazón. Abraham aquí no da ningún indicio que Abraham haya argumentado con Dios. Pareciera que Abraham se quedó en silencio. ¿Recuerdan cuando el Señor le contó a Abraham que iba a destruir Sodoma? Abraham inmediatamente fue movido a interceder por Sodoma y por Gomorra, a decirle: Señor, pero si hay 50 justos, si hay 40, si hay 30. Pero aquí Abraham se queda callado. Abraham no tuvo aquí cómo argumentarle al Señor lo que él estaba pidiendo. Abraham estaba confiando en que lo que Dios le estaba diciendo, pues el Señor entendía, sabía que no era una decisión al azar, sabía que mayor iba a ser lo que iba a venir después si él le obedecía, y él sabía que no tenía opción. Él no tenía opción de levantarse en contra de la petición de Dios. Hebreos 11:19 nos arroja una luz de lo que pasó en el corazón de Abraham en ese momento. Leamos Hebreos 11:19 y dice, y desde el 17, dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él, que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Quiere decir que por el corazón de Abraham pasaron todas aquellas promesas que Dios le había dado. Dios le había dicho que en Isaac iba a venir una descendencia, que en Isaac iban a ser multiplicadas las generaciones y que iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Así que él pudo recordar y pudo afirmar su corazón en las palabras que había recibido de Dios. Y oigan lo que dice Hebreos 11:19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Lo que está queriendo decir es que Abraham pudo creer en su corazón que Dios era capaz de resucitar a Isaac, y que él sabía que si Dios le decía que lo sacrificara, él lo iba a hacer. Y él tenía la confianza que Dios se iba a encargar de poner todo en orden, como lo había hecho a lo largo de este caminar que él había tenido con Dios.
Así que su confianza estaba en Dios completamente. Pero claro, el proceso era duro. Tener que levantar su mano en contra de su propio hijo. Tener que sacrificarlo. Y si se fijan, pues, la mejor manera de obedecer para Abraham fue no contarlo a nadie. Aquí no se mira que Abraham se lo contó a Sara. Quizás si se lo hubiera contado a Sara, hubiera dado chance a que se hubieran puesto a pensar en sus sentimientos, a poder verse ellos, lo que ellos iban a sufrir y no tener su mirada puesta en la voluntad de Dios. Y eso es lo que muchas veces nos pasa cuando sentimos que Dios nos da una indicación o una instrucción. Muchas veces lo que sucede es que nos miramos a nosotros y decimos, pero, ay no, esto me da pena, o esto va a implicar mucho esfuerzo mío, o esto me va a tomar muchas horas de mi vida, o quizás me van a rechazar, o quizás me voy a meter en problemas. No, cuando Dios da una instrucción, obedezcamos. No nos miremos a nosotros mismos. No empecemos a discutir con Dios o a discutir o argumentar lo que Dios nos ha dicho. Hagamos como Abraham. Yo estoy segura que Abraham en todo este tiempo que él caminó con Isaac, porque cuando Dios le da la instrucción, él estaba en Beerseba. Él estaba en este lugar. Y el Señor le indica que debe de ir al monte, a la tierra de Moriah. Eso estaba a 80 o 100 kilómetros de donde él estaba. En ese tiempo no habían carros, no habían mototaxis, no había nada en medio de transporte. Así que ellos tenían que caminar. Eso era 80, 100 kilómetros, como ir de aquí a, mi familia es de Cedros, así como ir de aquí hasta Cedros, que en carro son 1 hora y media, pero caminando esto puede tomarles, a ellos les tomó 3 días. Era un camino largo, era un camino en el que cada paso era sentir como que su corazón se le iba desgarrando o se le iba haciendo pedacitos. Pero yo me puedo imaginar que Abraham no posó sus ojos en este tiempo en su hijo. No quedó viendo a su hijo, porque si lo queda viendo, hubieran venido a su corazón esos sentimientos de decir no puedo, de decirle a Dios, Dios, yo no puedo acabar con la vida de aquello que tanto amo, yo no puedo terminar con la vida de mi propio hijo, el que tú me diste. Se hubiera centrado en él mismo. Pero Abraham, en estos 3 días particularmente, yo puedo pensar que Abraham quedó viendo a Dios en todo este tiempo. Su mirada estaba firme en lo que Dios había hecho tiempos atrás. Su mirada estaba firme en aquellos momentos de encuentro que había tenido con él, en aquellos momentos en que había erigido esos altares y que la presencia de Dios era tan poderosa. Él tuvo que haber centrado sus afectos en Dios y no en la separación que iba a experimentar con su hijo Isaac. Así que Abraham logra seguir este camino de 3 días y dice que cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Esto lo hizo muy de mañana, al día siguiente, no esperó, no procrastinó. Uno de los mayores problemas que nosotros tenemos es que procrastinamos. Esa palabra procrastinar significa dejar para más tarde. Es que siempre le estamos dando larga al asunto. No, Abraham actuó de inmediato, de acuerdo a esa fe que él tenía. ¿Por qué? Por todo lo que había oído, por todo lo que había experimentado con el Señor. Todo lo que nosotros experimentamos, este aprendizaje debe de abonar a nuestra fe. Debe de ser debe de nutrir la fe que nosotros tenemos en el Señor, en la creencia en Él, nuestro conocimiento de Él. Sucede que al 3er día, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos, y volveremos a vosotros.
El asno quizás traía la leña, porque dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. No sabemos cómo Abraham estaba transportando este fuego, tal vez era algún tipo de antorcha, pero él lo llevó en su mano, llevó el instrumento con el que iba a ejecutar la acción y le dio a Isaac a llevar la leña. Por esta es una de las razones que se cree que Isaac ya no era un niño, porque pudo cargar la cantidad de leña que traía el asno, una cantidad de leña que era necesaria para poder realizar el holocausto, ese sacrificio. Así que podemos asumir que Isaac ya era lo suficientemente fuerte, era un joven fuerte para poder cargar con esta leña subiendo una montaña, subiendo un monte. Aquí vemos que Abraham les dice a los siervos que iban con él, esperen, vamos a regresar los dos. Así que él estaba creyendo que esta separación de su hijo, Isaac, iba a ser resarcida y Dios iba a resucitarlo o Dios se lo iba a dar de regreso. Y aquí vemos que aparece por primera vez la palabra adoraremos, solo para que lo tengamos como un dato importante. Aquí es donde se expresa esa palabra que dice Abraham, vamos a ir allá arriba y vamos a adorar. Luego dice que Isaac, imagínense este momento en Génesis 22:7, Isaac le dice a su padre, Padre mío, le está dando esas palabras que pueden envolver el corazón de cualquier papá. Padre mío. Y él le dijo, heme aquí, mi hijo. Yo puedo ver ahí en esa expresión un amor desbordante entre ellos. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le dice, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron allá, al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó el altar, compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Qué momento este? Isaac no era tonto. Isaac tuvo que haber entendido que él era el que iba a ser sacrificado, pero igual no se mira que Isaac se resiste. Él está dejando si es la voluntad y si era lo que Dios le había pedido a su padre Abraham. Él también tenía la suficiente fe para dejar que la acción que Dios le había encomendado a Abraham tuviera lugar. Él no se iba a oponer a las instrucciones de Dios. Así que ahí está, y recordemos que si ya es un joven, él pudo haber hasta contendido contra su padre y le pudo haber dicho, no papá, tú no me vas a atar a mí, tú no me vas a poner ahí, y pudo haber forcejeado con su papá, pero no lo hizo, y dice que en ese momento extendió Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y en ese momento el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Nos dice el Señor a lo largo de su palabra y especialmente en Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Aquí Abraham estaba demostrando
a quien honraba, ese temor de reverenciar, de honrar, de no atreverse a discutir ante la voluntad o ante la determinación de su Padre, de Dios. Abraham entendía muy bien la posición de Dios en su vida y la posición de él. La posición de él era de obediencia, la posición de Dios era de autoridad. Era de ser un padre de autoridad, y muchas veces a nosotros se nos olvida la posición que tenemos y queremos tener una posición al lado de Dios. Queremos tener una posición de autoridad al lado de Dios, y no es así. Nuestra posición es a los pies del Señor. Nos dice Isaías, este es uno de los versículos que más suenan en mi corazón. Dice Isaías 66, oigan, hablando de esa autoridad de Dios y de la posición nuestra, dice, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde está el lugar de mi reposo? Aquí está diciendo claramente, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿A dónde nosotros tenemos que estar? Ahí a los pies. Estamos en la tierra. Estamos a los pies de Dios. Él está sentado en el cielo. Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Nuestra posición, el mayor lugar al que podemos aspirar es a los pies de Dios. Así que aquí está Abraham e Isaac a los pies de Dios, siguiendo unas instrucciones que iban quizás totalmente en contra de sus propios anhelos, de su propia voluntad, pero ellos no se ven a ellos mismos, ellos no se ven sus deseos, ellos no se ven la tristeza de su corazón o lo que iba a pasar con ellos ven al Omnipotente, ellos ven a Dios, aquel Dios invisible, ellos lo ven visible, pues le obedecen y tienen temor de Él. Y Dios les recompensa, Dios recompensa esa fe y le dice no hagas nada, no extiendas tu mano, hoy ya he conocido, hoy ya conozco que temes, porque no me rehusaste a tu único hijo. Y en ese momento Abraham alzó su mirada y había a su espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Ustedes pueden imaginarse esta adoración que Abraham había dicho que iba a realizar, una adoración que venía desde sus entrañas, una adoración que provenía de un corazón agradecido, de un corazón totalmente sometido a la voluntad de Dios, de un corazón rendido ante Dios. Esta adoración fue un acto de adoración tan genuino, pues acababa de darse esa sumisión, esa obediencia al Señor. Y dice que llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Este es otro de los nombres que nosotros hemos de conocer de Dios, que es Jehová Jireh, Jehová, Él provee. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Allí en la presencia de Dios serán provistos para cada una de nuestras necesidades. Mateo 6:33 dice que debemos de buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Nuestra mirada firme en Él, en Dios, en su reino, en su justicia. Su justicia significa esa rectitud a la cual nosotros tenemos acceso hoy, esa rectitud que es estar rectos delante de Dios, separados de toda esclavitud del pecado. Esa justicia que solo fue posible por medio de Jesucristo. Ese sacrificio de Jesús nos hizo a nosotros justos, aunque por nuestras obras nosotros no lo seamos, pero ante Dios nosotros sí somos justos, somos rectos delante de Él. Eso es lo que nos permite tener una relación íntima con Él y comunicarnos directamente con Él. Por eso no lo podemos tomar livianamente lo que Jesús ha hecho. Y dice que llamó
el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como era la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Las bendiciones del Señor no se comparan con el sacrificio nuestro. Siempre, siempre las bendiciones de Dios exceden a nuestro sacrificio. Sabemos que es muy difícil soltar lo que amamos, y un hijo debió ser lo más difícil para Abraham. De todo lo que él soltó, su parentela, su tierra, su sobrino Lot, su hijo Ismael, esto debió haber sido lo más difícil, pero era necesaria que esa fe fuera probada por Dios, porque Dios lo que quería era una muestra del lugar que él ocupaba en el corazón de Abraham, que ni aún su hijo estaba ocupando ese lugar. Y saben que hoy en día, muy fácil, nosotros le entregamos ese lugar, esa posición de ser el centro de nuestras vidas a tantas cosas. ¿Cómo comprobamos nosotros qué es lo que rige nuestro corazón? Bueno, es lo que es más importante para nosotros, es lo que siempre es lo que prevalece en nuestros pensamientos, es aquello a lo que le dedicamos más tiempo. Eso es lo que gobierna nuestro corazón. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué está entronado en el centro de nuestro corazón? Muchas veces puede ser una relación con otra persona, pueden ser padres, pueden ser hijos, como en este caso que fue probado su hijo. Puede ser un trabajo, puede ser un estilo de vida al cual nosotros estamos demasiado apegados, a un estilo de vida cómodo. Puede ser un hábito, puede ser el celular, puede ser, programas de televisión, pueden ser videos, puede ser algo que tal vez no sea malo en sí mismo, pero que por la importancia que le hemos dado, llega a ser un ídolo en nuestras vidas. Puede ser la música, por ejemplo. Podemos ser nosotros mismos, cuando nosotros mismos nos colocamos en ese lugar. Nuestros sentimientos, nuestros afectos, nuestros deseos, eso puede convertirse en un ídolo. Y el Señor es un Dios celoso. Él no quiere que nada ocupe el lugar que Él debe de ocupar en nuestras vidas. Así que este es un buen momento para examinarnos, para examinar qué está ocupando el lugar de Dios en nuestras vidas, qué es aquello que tenemos que sacrificar. Seguro que no va a ser tan difícil como esta prueba a la que Abraham fue sometido, pero debemos nosotros meditar en ello y sacrificar aquello que está ocupando el lugar del Señor. Y tengan por seguro que las bendiciones de Dios tras aquello que sacrifiquemos va a ser mucho mayor que lo que hayamos sacrificado y va a haber valido la pena. Aquí nosotros vemos como dato curioso la similitud entre Isaac y Jesús. Isaac era hijo único, Jesús también. Jesús tuvo que cargar la cruz, Isaac tuvo que cargar la leña. La cruz para Jesús fue ese altar al cual Isaac estuvo amarrado, estuvo atado. Jesús también fue atado a una cruz, fue clavado en una cruz. Isaac fue iba a ser ese cordero de Dios, ese cordero sacrificado. Jesús fue el cordero de Dios ofrecido en sacrificio. Isaac podía haberse resistido. Jesús también pudo haber dicho, yo no lo hago. Pero Jesús lo hizo porque nos vio a nosotros, por amor a nosotros, y volvemos a exaltar el amor de Dios en este capítulo. Ese amor que fue capaz de sí ejecutar el sacrificio de su propio hijo. Aquí Dios detuvo la mano de Abraham, pero contra su propio hijo no detuvo su propia mano. Sí,
Su hijo fue ejecutado, su hijo sí fue sacrificado, su hijo sí vino a ser el sustituto, el que pagó la culpa de nuestros pecados en esa cruz. Jesús sí fue sacrificado y murió en esa cruz, en ese altar, ahí mismo en el monte del Señor. El monte Moriah, ese lugar en donde más adelante fue construido el templo de Salomón. El templo de Salomón fue construido en una explanada entre el monte Moriah y el monte Sión. Ese mismo monte Moriah en donde Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, en una ladera de ese monte, ahí está el Gólgota, ese lugar de la calavera, ese lugar en donde Jesús fue crucificado. ¿Hay alguna coincidencia en esto? Ninguna. Todo es parte del plan precioso de Dios para salvación de usted y de mí. Dios es amor. Dios es amor. Y cuando creemos y conocemos ese amor, lo menos que podemos hacer es permanecer ahí a sus pies, obedeciéndolo como lo hizo Abraham. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Creo que esta ha sido una palabra muy provechosa para cada uno de nosotros, entender esa obediencia y esa posición que nosotros tenemos a los pies de Dios. Que Dios les bendiga, les amo en el Señor. Amén.